Excelentísimo señor presidente de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, ilustrísimas académicas y académicos, señoras y señores. Como saben ustedes, en el pasado mes de junio del año 2023 tuvo lugar en esta sede la primera edición del ciclo sobre ciudad y arquitectura que trató sobre la rehabilitación del edificio de la Fábrica de Artillería de Sevilla. Les anuncio ahora también que la tercera edición de este ciclo, el próximo mes de febrero del año 2025, tendrá como objeto la intervención en el patrimonio arquitectónico. Y la conferencia de hoy, que dictará la arquitecta María Isabel Moreno López, tratará sobre la recuperación del patrimonio contemporáneo. Esta presencia significativa de las intervenciones para adecuar edificios patrimoniales a nuevos usos, en las propuestas que hace la sección de arquitectura de esta Real Academia, no revela otra cosa que la voluntad de cumplir con los fines esenciales que figuran en nuestro reglamento. Sus fines esenciales son el conocimiento, fomento, protección y difusión de las bellas artes y el patrimonio histórico-artístico en todas sus manifestaciones. Reconocemos así el papel de las administraciones o instituciones concernidas en la gestión y tutela de ese patrimonio, pero también y principalmente reivindicamos el derecho a una información transparente y a una participación crítica y rigurosa en el seguimiento de esa gestión, en cuanto que, junto con todos los ciudadanos, somos partícipes de ese patrimonio. Si me permiten, con una participación ciertamente cualificada debido a los títulos y específicas obligaciones estatutarias de esta Real Academia. De ahí nuestras iniciativas en promover la información y el debate sobre las intervenciones en nuestro patrimonio arquitectónico. La rehabilitación de un edificio exige la definición de objetivos, la redacción de un proyecto y la ejecución de las correspondientes obras. Ya en otra ocasión hemos descrito los cometidos o responsabilidades de la institución promotora, de los arquitectos responsables del proyecto y de la dirección de las obras, de los profesionales de las distintas disciplinas implicadas que intervienen, de las empresas constructoras y los diferentes especialistas implicados, etcétera, y de la necesidad de que todos ellos, cualificados en sus diferentes cometidos o competencias, actúen con un objetivo común, desde el promotor hasta el último de los especialistas que intervienen en el proyecto y la ejecución de las obras. En el caso que nos expondrá la arquitecta María Isabel Moreno, la actuación se inscribe dentro de las previstas por el Plan Director de Edificios del Ayuntamiento de Sevilla, documento que se redacta para diagnosticar el estado de los inmuebles con valor patrimonial de propiedad municipal. Y es el Ayuntamiento el que encarga a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente la ejecución de los trabajos y al Servicio de Rehabilitación y Renovación Urbana al que se le encomienda la redacción de estos proyectos. Después de la ejecución de una primera fase de urgencia sobre las fachadas a cargo de la arquitecta Cristina Sánchez Mendoza, esta segunda fase trata de la recuperación global del edificio y su adecuación a uso expositivo y centro de estudios de la arquitectura regionalista con el nombre de Aníbal González. María Isabel Moreno, como responsable de la actuación en el Servicio de Rehabilitación y Renovación Urbana, dirige y coordina un equipo multidisciplinar en el que los estudios previos y diagnosis del edificio han estado a cargo de la empresa Labrum. La museología a cargo de la catedrática Amparo Graziani, académica correspondiente de esta Real Academia. La museografía por el equipo de Valentín Trillo Arquitectos y, finalmente, el equipo de delineación de la gerencia, así como la redacción del proyecto de ejecución a cargo de EMR Arquitectos. De todo ello tratará la conferencia a la que os hemos convocado. ¿Cuál es el papel, en este caso, de la responsable y coordinadora de los trabajos? Un proyecto no es el resultado de una suma de técnicas y competencias específicas. Es necesaria una dirección con una visión general capaz de diseñar el inicio de un proceso y, a partir de una cualificación y una experiencia acreditada, capaz también de encontrar el mecanismo crítico que oriente, avance y corrija las posibles desviaciones de ese proceso. Cualquier decisión técnica tiene alternativas y la elección debe supeditarse a esa coherencia en el camino que se ha ido diseñando, descubriendo y configurando desde el principio. Ese es su papel. Finalmente, cualquier intervención en el patrimonio arquitectónico es un proyecto de arquitectura y, como tal, no es de esperar un resultado predeterminado por la técnica o la legislación y normativas vigentes.
lejos de nosotros confiar en que el cumplimiento de ese conglomerado legal garantice la calidad de la obra. Solo garantizará el cumplimiento de esa legislación, así como que la aplicación correcta de las necesarias técnicas para alcanzar las debidas exigencias de confort, accesibilidad, sostenibilidad o prevención de riesgos, solo garantizará el cumplimiento de esas mismas exigencias. La obra arquitectónica es producto de una época y del hacer de un creador vinculado a su tiempo. Y el nuevo responsable de su rehabilitación, normalmente para adecuarlo a nuevos usos o exigencias, resolverá esos problemas, patologías o deficiencias desde la mirada y el contexto de un momento, el nuestro en este caso, pero también desde el propio recorrido del creador, sus vivencias y experiencias personales y profesionales. En absoluto, las intervenciones son neutras. El recorrido vital y la mirada del autor conducirán tanto a la disciplina del trabajo como la atención a las iluminaciones azarosas que aparecen en el transcurso del mismo y se explican desde su memoria y sus propias vivencias conscientes o inconscientes. La trayectoria de nuestra compañera María Isabel Moreno, Maribel, ha revelado desde su inicial interés por las cuestiones patrimoniales, coincidimos en un máster de Arquitectura y Patrimonio en 1998, en el que yo tuve la responsabilidad de dirigir un taller de proyectos, una trayectoria caracterizada por la atención a un mundo que es el que finalmente determina el valor de los bienes en que se les ha requerido intervenir, las historias y anhelos personales de sus anteriores protagonistas y el contexto histórico, social y urbano, más allá de los estrictos límites del bien en el que se le pide intervenir. La construcción, en definitiva, de una cierta mirada, cargada de sensibilidad y cimentada en una sólida formación y la atención precisa y distinta a un quehacer riguroso que se revela en cada uno de sus trabajos. María Isabel Moreno López es arquitecta, urbanista desde 1996, diseña ciudad y espacios urbanos. Cuenta con más de 20 años de experiencia como urbanista trabajando para esta ciudad desde la Gerencia Municipal de Urbanismo y Medio Ambiente. Es especialista en regeneración de tejidos urbanos consolidados, trabajando sobre áreas vulnerables y el patrimonio en riesgo. Además de ser coimpulsora del Centro Magallanes de Industrias Culturales en la Real Fábrica de Artillería, trabaja para la secuencia de los casi desaparecidos Molinos del Guadaira a su paso por el término municipal de Sevilla o en la del Pabellón Real, hoy sin uso, como Centro de Estudios de Arquitectura Regionalista Aníbal González. Caso de estudio de la manera de trabajar que hoy presenta. Tienes la palabra, Maribel. Y que lo que yo os pueda aportar, pues si no os aporta una visión nueva completa, si os haga despertar pues recuerdos y maneras de hacer que por comunes a veces no les prestamos la suficiente atención. La manera de trabajar que yo tengo sobre cualquier encargo que se me hace es esa visión de zoom, de acercarse y alejarse continuamente, porque el patrimonio, en este caso sobre el que trabajamos, tiene un porqué y tiene un lugar que va más allá de la voluntad humana. Y a lo largo de la exposición de esta tarde trataremos de desvelar el por qué digo esto. En la portada de la exposición traigo tres imágenes. La primera es del pabellón en su estado inicial, un pabellón que iba a ser efímero, como todo buen pabellón de exposiciones, pero que se decide sea permanente porque hay que agradecer a la Corona pues, todo el apoyo que se dio a este impulso urbanístico y de modernidad sobre la ciudad de Sevilla y evidentemente el pabellón que representaba la Corona pues, merecía sobrevivir. La segunda imagen es muy benévola con respecto al estado actual, me ha alejado conscientemente de él y lo he plasmado en el contexto de la plaza, naturalizándolo todo lo que he podido su arquitectura maltratada.
Y la tercera imagen es una recreación de la imagen de proyecto en el que hemos tratado de limpiar el añadido que se hizo en 1968 para dotarlo de una función completamente inadecuada, torturadora, que no solamente ha torturado al edificio, sino que ha torturado a sus usuarios, ¿no? Y eso le ha hecho y le hace muchísimo daño. Desde el 68 hasta ahora, pues todos esos años de daño, sin ninguna reparación. Cuando iniciamos un trabajo de este tipo, yo lo hago o lo hacemos de manera intuitiva, casi por instinto. El esfuerzo de poner orden a esa metodología de trabajo, yo solo he podido hacerlo como si me planteara escribir un libro, un relato. Y lo he estructurado en esta serie de capítulos que pueden leer. Capítulos que todos tienen un título que no es baladí. El título es el resultado de lo que he ido aprendiendo, de lo que he ido viendo, constatando. La ciudad olvidada, la ciudad que olvida, veremos por qué. El objeto de estudio, el origen. No nos vale, como ha dicho Paco muy bien, encontrarnos con nuestro paciente y a partir del problema que tenemos encima de la mesa tomar decisiones. Tenemos que saber de dónde viene, tenemos que saber quién es, tenemos que saber por qué le pasa lo que le pasa y a partir de ahí podemos tomar decisiones adecuadas. Y este tomar decisiones adecuadas va más allá de curar, va más allá de curar la enfermedad en ese momento, va con el propósito de que el futuro esté garantizado, de que todo lo que hemos hecho mal se corrija y el edificio empieza a vivir a gusto, empieza a vivir confortable, se sienta bien, esté feliz, esté contento, esté a gusto con su destino, ¿no? Esté a gusto también con lo que se le propone, que acepte lo que le estamos proponiendo. Saber quién es hoy el Pabellón Real, pues es igual de importante. Hoy el Pabellón Real es uno de esos edificios que yo llamo de patrimonio desubicado. Y no es desubicado porque le falte una dirección o no sepamos dónde está, no es eso. Se trata de humanizar el patrimonio, hacerlo casi como de carne y hueso para que nos duela de verdad. Y queramos evitar ese dolor, como si lo evitáramos en nosotros mismos. El estado de su materialidad, pues de ahí nos va a derivar el dolor físico que nos muestra, ¿no? Esas heridas que en el caso del pabellón no lo hace más bello y que habrá que sanar. ¿En qué tiempo nos quedamos con los edificios que intervenimos? Hubo una corriente en rehabilitación que se elegía hace ya años una época. Si artillería era del 17, la mayor parte, pues nos quedamos con ese siglo. Error. Cuando algo tiene una vida tan amplia, en el caso de artillería son 500 años, en el caso de Pabellón Real vamos a llegar a 100, ¿qué capa le quitamos que no nos aporte nada? Hay que decidir con mucho cuidado estas cosas y lo vamos a ver. El presente continuo extendido. Creo que es algo que Aníbal González entendió y es algo que no acabamos de ver ni de asimilar muchos en esta ciudad, ¿no? Esta ciudad vive un presente continuo y lo extiende. Y la voluntad de esta ciudad es seguir extendiendo su presente.
es duro para los que proponemos avances, es duro. Pero hay que aprender a convivir con ese deseo también. Y a partir de ese deseo que tiene la ciudad, convencerla de que podemos sumar, aunque sea poco, pero podemos sumar. Y a partir de ahí llegar al verdadero pabellón, que no es solo el pabellón que hizo Aníbal en 1923, el verdadero pabellón nos va a contar muchas más cosas. Como muchos curiosos, cuando leemos una novela, nos vamos al final y si la frase del final nos gusta, nos compramos el libro. Un pequeño dragón de agua azul. Esta imagen es la que corona ese edificio. Muy pequeñito, desde el suelo prácticamente no se ve, pero está cargada de simbología, remata, corona el edificio. Las palabras en este discurso y en cualquiera que hagamos no salen porque las elijamos nosotros, salen solas. Buscando la referencia de lo que es un pequeño dragón de agua azul en la realidad, me encuentro con que es la falsa medusa o carabela portuguesa, que ahora invade nuestras costas todos los veranos. No es un animal único, es una colonia. Bajo lo que se ve hay todo un mundo, pues bajo esta corona y bajo estos dragones pequeñitos, mitológicos, delicados, todos distintos, hay toda una historia de vida, una historia de contradicciones, una historia de elecciones más o menos forzadas, una simbología que va más allá de la religión, que va más allá de una geometría, que va más allá del tiempo que vive su creador. Que veamos a Aníbal como lo que debemos de ser todos los que nos consideramos creadores, canales que manifiestan a través de sus dones o de sus habilidades una información que no viene de nadie, una información que viene de esa voluntad que está por encima de la voluntad humana que decía antes. La vocación de los lugares. Los lugares, ya nos los encontremos edificados, nos los encontremos como solares, como nos los encontremos, tienen una vocación por sí mismos, de ser algo. De ser algo que le manda el territorio, que le manda la supervivencia, que le manda ese control, que le manda una historia de dominio, que le manda una historia de conquista, que le manda una tradición agrícola, que le manda el curso de un río. Aquí traigo uno de mis apadrinados. A mí el ayuntamiento me suele dar pues este patrimonio absolutamente en riesgo de desaparecer. Esto es una imagen del conjunto del antiguo molino de San Juan de Teatinos que tenemos al borde del río Guadaira, al borde de Polígono Sur, al borde del cruce de la S30 con la carretera de Utrera, al borde del metro, al borde de la UPO, al borde, al margen de muchísimas cosas, y al margen se quedó. Al margen se ha quedado un siglo, al margen de la vida, al margen de la vida socialmente admitida como tal, de lo correcto, de lo que no nos hace daño, al margen de nuestra vida tranquila, de nuestra vida segura. Cuando a mí me dan un proyecto de recuperación de este emplazamiento, considero que todos esos años de olvido para el edificio ha sido su supervivencia, realmente. Lo que nos ha llegado a nosotros ha sido mantenido por quien trapicheaba droga, quien se refugiaba en su ruina,
quien jugaba al balón, quien se bañaba en verano en el río, quien comía los restos de los carneros de los rebaños que pasan por allí ahogados en el río. Eso forma parte de la historia de este conjunto y eso no lo podemos eliminar. Hay que considerar el patrimonio con su vida completa. Algo parecido, algo muchísimo más potente y algo que tiene que ver precisamente también con Teatinos es artillería. Artillería también viene a mí porque el ayuntamiento en ese momento no sabe qué hacer con ella. La quieren convertir en un centro comercial. Y claro, con esa idea pues hay que parar evidentemente esa iniciativa, ¿no? Y empezar a trabajar y empezar a convencer y empezar a buscar aliados, empezar a llevar a gente que se implique, que sea activista, que tenga influencia en la ciudad, que represente una industria poderosa. A mí la primera persona que se me ocurre llevar allí es a un cineasta muy conocido de Sevilla, y él me propone hacer aquí una escuela de cine. Me pareció bien, porque ya se habían rodado aquí películas, me parecía que era un espacio suficientemente grande incluso para construir decorados, y a partir de ahí empezamos a trabajar, empezamos a llevar artistas, bailarines, músicos, pintores. El edificio, gracias a esa estrategia, se ha recuperado la mitad como Centro Magallanes y la otra parte ha entrado en carga, que la lleva aquí también mi compañera Cristina, que aparece aquí en la imagen conmigo. Y cualquiera que lo ve quiere quedarse con él, es un absoluto éxito. No hemos disfrazado nada, nos hemos quedado con sus paredes descarnadas y el silencio con el que nos acogió nos contó todo lo que quería hacer. Ha habido que hacer muy poco de proyecto arquitectónico para adecuarlo a su voluntad. En este punto merece la pena que revisemos los criterios de intervención sobre el patrimonio. Los arquitectos tenemos que hacer un ejercicio de humildad en este punto. Ha pasado mucho tiempo, hemos heredado mucho. Desgraciadamente esa herencia que nos han transmitido no ha venido cuidada, engrandecida. El concepto de heritage inglés no existe en España. Las herencias aquí normalmente suelen ser dolosas, pues la herencia que recibimos en Sevilla es muy dolosa, muy amplia, muy rica, con un contenido brutal. Un contenido que apabulla y quizás en ese punto nos quedamos parados sin saber qué hacer. Sevilla es una ciudad que ha crecido recientemente a golpe de exposición. Posiblemente Artillería sea la última testigo del crecimiento propio, impulsado por una revolución, de un descubrimiento de esa expansión, ¿no?, territorial del Imperio Español, pues la última testigo de que la ciudad de Sevilla podía crecer sin esos impulsos orientados, ¿no? Tenemos la exposición del 29, en la que la ciudad necesita sanearse más allá de sus murallas, de esas murallas que ya con esa expansión que vemos a lo largo de la vida de Artillería, pues denota muy claramente que sus murallas la amordazan, la constriñen y necesita crecer, necesita salir de ahí. ¿Cómo sale? Pues se va a un territorio atractivo, a un territorio cómodo, a un territorio que ya estaba colonizado por un jardín monumental precioso, con un río cercano, que prometía mucha bondad, ¿no? Pero esa unión con la ciudad existente era umbilical, casi inexistente.
Cuando la exitosa exposición del 29 acaba, todo eso que se hace y que tiene tantísimo éxito se le devuelve o se le da a la ciudad existente, a la ciudad que había sido olvidada en esa exposición, que había sido tapada, que había sido ocultada porque no gustaba, porque hablaba de un pasado difícil, de un pasado insano. Sevilla quería abrirse a la modernidad, mostrar que ella era capaz de ser una ciudad distinta, que era la capital del sur. Pasó de nuevo en el 92. Hacemos un juego de números, 29, 92. Celebramos en el 92 el descubrimiento de América, exposición iberoamericana, referencia que suma referencia. Esta vez la exposición se sitúa en una isla, todavía más difícil de conectar con la ciudad existente. Una isla que hace de espejo, de reflejo de esa ciudad consolidada que está al otro lado del río y que cuando termina otra vez la exposición exitosa, la exposición aplaudida, otra vez da todo lo que se construye a la ciudad existente, a la ciudad olvidada. La ciudad va a vengarse de alguna manera de ese comportamiento, ¿no? Del no haberla tenido en cuenta en los desarrollos efímeros, por otra parte, ¿no? No son desarrollos a futuro, son desarrollos de unos meses. Unos meses se sueña con que somos distintos, con que somos modernos, con que somos ecológicos, con que somos autosuficientes. El resto seguimos viviendo a otro ritmo completamente diferente y desconectados de esa realidad. Traigo estas imágenes, aunque había mostrado esa foto del cristal roto de la Gavidia, porque Gavidia es algo que también llegó a mis manos un día y que hubo literalmente que salvar de la demolición. Es patrimonio contemporáneo junto con el pabellón real, aunque son radicalmente diferentes los edificios, pero están dentro del mismo catálogo. Esta es la última visita que se hizo con valor o con carácter patrimonial a un edificio del Docomomo en 2015. La guiamos Víctor Pérez Escolano, Ramón Ballester, el autor del edificio, y yo misma. Y todo lo que viene detrás pues, es el alumnado y los profesores de la escuela. Evidentemente, todos estábamos por salvar el edificio. Y cuando una corporación municipal propuso su demolición, pues hubo que levantar teléfonos y evitar que el edificio se fuera al suelo. ¿Qué hemos conseguido con evitar que el edificio se fuera al suelo? Pues hemos conseguido esto, que se pervierta el orden de un edificio racionalista, que se pervierta la función que tenía una comisaría de policía, que sus recorridos no eran claros, ahora es un hotel. Evidentemente el señor del hotel pues necesita un orden y necesita que el cliente se sienta lo más cómodo posible. ¿Era un hotel el uso mejor para este edificio? Posiblemente no. Tuvimos propuestas en el Docomomo magníficas de que esto funcionara como la ampliación del Museo de Bellas Artes en su parte de arte contemporáneo y de nuevos creadores. Una oportunidad realmente perdida, ¿no? Y yo creo que la ciudad no se debe de permitir más oportunidades perdidas. O sí, no lo sé, vive a golpe de perder oportunidades. Cuando he hablado del éxito de estas dos exposiciones internacionales, pues el éxito nos lleva a proteger la protección, la investigación, el papel, los que hablamos, los que discutimos, los que tienen capacidad de decisión sobre la gestión de lo que existe o de lo que va a existir.
hace multitud de documentos que protegen monumentos, sitios, jardines históricos, áreas históricas, incluso la gestión, los vernáculos, el turismo cultural, los itinerarios culturales, el patrimonio tangible, el intangible, el Plan Nacional de Arquitectura Industrial, y ahora tenemos en ciernes una nueva ley de patrimonio cultural de Andalucía que empieza a redactarse ahora en 2024. Con toda esta normativa que tenemos para apoyarnos, olvidamos los compromisos. En 1931 la Carta de Atenas ya sugería que las rehabilitaciones integrales eran completamente inadecuadas. En Pabellón Real vamos a tener una rehabilitación prácticamente integral. La vida de Pabellón Real es prácticamente paralela a esa Carta de Atenas. No evoluciona igual la normativa en la que nos apoyamos con los tiempos de intervención. Los tiempos de la ciudad no son los tiempos del hombre. Y con eso tenemos también que convivir. ¿Qué podemos hacer ante esto? Pues lo que estamos haciendo, estar activos, estar alerta, crear criterios, sembrar, sobre todo sembrar para, si somos nosotros el que venga detrás, saber qué hacer. Como decía Picasso, que te pille la inspiración trabajando, pues eso es lo que tenemos que hacer, que nos pille a quien nos pille, con las armas, con los recursos y con los criterios muy claros. Eso es lo único que pretendo yo, dar una metodología de trabajo real, porque yo me enfrento a multitud de agentes más en contra que a favor, y tener armas con las que responder, recursos con los que responder, recursos normativos y recursos del apoyo de la historia, sobre todo, ¿no? De qué hicieron otros antes que nosotros. ¿Qué hace, mientras todo esto pasa, el patrimonio que hemos llamado desubicado? Pues el patrimonio desubicado se defiende. Esto no es un museo, era un folio que rezaba en la puerta interior de la cancela del Pabellón Real. Cansado el pabellón, cansados los que trabajaban en él, que entraran queriendo visitarlo, porque hay dos museos a cada uno de los lados de Plaza América. Esto hay que cambiarlo. Eso sí va a ser un espacio positivo. Aquí me encantaría tener la sala llena de personas para sumar aliados y sumar voces y que estas voces replicaran lo que hoy estamos hablando aquí. No hemos tenido quórum suficiente, pero bueno, los que estemos, si les convenzo, por favor, pues les pediría que hablaran en ese sentido. Elegimos un objeto de estudio para trabajar de esta manera, incluido o no en una estrategia urbana. En este caso sí está incluido en una estrategia urbana, ya nos lo ha dicho Paco, está en el plan director de edificios municipales con valor patrimonial, son 131 edificios. Este es de los que se califica en riesgo, o sea, sería de los prioritarios a intervenir. Y sí es fácil detectar en qué estrategia urbana está, con la proximidad que tenemos de la efemérides del 29. 100 años ha costado ver que hay que intervenir sobre un edificio de propiedad municipal. Pensamos que es mucho tiempo. Para un humano es muchísimo tiempo, es un disparate. Para el edificio, posiblemente no, es mucho más generoso que nosotros con el tiempo y está mucho más ilusionado que nosotros con recuperarse. Marcamos objetivos que responden a 5 preguntas básicas, 5 preguntas que parecen evidentes, pero que según a quien se las haga no lo son. La primera, hacer visible la necesidad de intervenir. Todos los que estamos aquí tenemos muy claro que ese edificio necesita intervención. La propiedad del edificio, que es el ayuntamiento, no.
porque era un edificio que estaba en uso, porque era un edificio que ha estado ocupado, porque era un edificio que funcionaba, bueno, de aquella manera. Eso hay que hacérselo comprender. Conocer su secuencia vital completa, la vamos a descubrir más tarde. Conocer el estado en que llega a nuestras manos también es esencial. Descubrir su vocación, ya hemos hablado de que no queremos más usos inadecuados y que el edificio nos tiene que decir qué es lo que quiere ser. Y con todo esto, pues ¿qué podemos hacer realmente por él? El diálogo es esencial con el propio edificio y con todos los agentes que van a ayudarnos. La confianza también es esencial. Si no confiamos en lo que estamos haciendo o en lo que se deposita en mis manos, si no confían en mí, difícilmente. El compromiso, si no nos comprometemos y somos firmes en las responsabilidades que asumimos, difícilmente también vamos a llegar a un buen puerto. La empatía, el ponernos en el lugar del otro. Posiblemente ha habido muchísimo debate en la redacción de este proyecto, en la redacción de esta estrategia de recuperación. Ha habido peleas, ha habido desencuentros, pero todo suma, todo es bueno, todo ha ido en favor de... Y autoevaluación continua, continuamente viendo si cada idea, cada información que nos llega nos sirve, es adecuada para conseguir eso, una recuperación con sentido y consentida. Asignamos a nuestro edificio una misión, que también ha dicho Paco cuál es, rescatar y articular esa capa que en la ciudad cada vez se despierta más, que es la de la arquitectura regionalista. Esta misión será nuestra guía y a partir de aquí pues retomamos esa metodología anterior, adecuándola a esa misión, ¿no? El trabajo es circular y va dando vueltas continuamente y van apareciendo pues esas ideas, esas respuestas e imágenes. Ya empezamos a tener un poco más claro qué es lo que nos está sugiriendo el edificio y su contexto. A partir de aquí tenemos que hacer posible la recuperación emocional y la física de nuestro objeto. De nada nos vale una buena rehabilitación a nivel técnico si eso que proponemos va en contra de esa vocación y de esa voluntad. Empezamos a conocer su identidad, vamos a hacer el relato completo. Las imágenes que muestro están desordenadas a propósito, porque han sido como me han ido llegando a mí, las influencias del creador, las influencias de su inmediato profesor Velázquez Bosco y su similitud del pabellón Velázquez en el Retiro con el pabellón Mudéjar aquí, su contradicción o no contradicción o su elección de la arquitectura modernista que sí hizo, que tiene más de 30 edificios con este estilo y que luego renuncia a ese estilo por tener el propio. Yo creo que él decide que el sur de Europa debe tener un estilo diferente a lo que se está haciendo en el norte de España, en el norte de Europa, o lo que viene de América, ese naturalismo del modernismo, y 8 años de ocupación árabe, 8 siglos de ocupación árabe son muchos siglos, y esa influencia en el sur de España está ahí y es muy irrenunciable. La comparación, ¿no?, con un mismo rey, 2 arquitectos, 2 muestras el mismo año, 2 lenguajes diferentes, 2 respuestas muy diferentes a un mismo objetivo. Mostrar un país que resurge, un país que no está perdido, un monarca que quiere recuperar su prestigio, el prestigio de la corona, el prestigio de su apellido, de su familia. Y se vale de 2 héroes, un héroe a la usanza del sur y un héroe a la usanza de Centro Europa, que es Mies van der Rohe. Los 2 crean 2 pabellones, nos vamos a centrar en el pabellón real y en el pabellón de Mies, que además en este trabajo han tenido
la suerte de confluir en una misma persona, que es Valentín Trillo. Valentín hizo su tesis sobre el pabellón de Barcelona y el padre Valentín Manolo hizo la tesis sobre los edificios del 29. Algo que tenía que jugar a nuestro favor en este proyecto. Son dos respuestas diferentes, pero con un objetivo común, como decía. Uno muestra el material desnudo, el acero en su manifestación más pura o más bella, que viene de una latitud donde los reflejos, reflejar la luz no da miedo porque la luz no es potente. En el sur hay que buscar la sombra. En el sur la materialidad es distinta. En el sur no tenemos canteras, al menos en la zona de Sevilla. Lo que sí tenemos es barro, lo que sí tenemos es algo que moldear con nuestras manos, algo que no es rotundo por sí, algo que este héroe, como yo llamo a Aníbal González, porque se cargó sobre sus espaldas una tarea ingente, igual que lo hizo Gaudí, pues llevó al mayor grado de monumentalidad que pudo, pero con truco, que también descubriremos el truco del mago. Las contradicciones, la imagen que mostraba al principio, de el pequeño dragón azul que coronaba el edificio. Al lado es el remate del Club Barcelona, uno de Aníbal, otro de Gaudí. Un dragón, una corona, un pináculo. Bueno, no hay tanta renuncia al modernismo, por lo que parece, ¿no?, cuando remato mi edificio con esa imagen. Nos vamos más atrás y nos vamos al paseo circular. El paseo circular en Aníbal González es básico, pero no es básico porque él lo haya descubierto, es básico porque desde que el hombre hace arquitectura compleja, como en la Grecia antigua, el paseo circular es lo que nos permite acceder al conocimiento, acceder a la didáctica, en el caso de los griegos, de la palabra. Los griegos convencían, hablaban, discurseaban paseando. El ágora tiene una distribución ahí poligonal, pero su sentido es circular, como la planta del pabellón real, como la planta de la Plaza América, como la planta de la Plaza de España, como la girola de la Sagrada Familia. Creo que es importante ver cómo todas esas referencias son repetidas, y las seguiremos repitiendo. Tocar el cielo. Las torres de la Plaza de España en franca competencia con la Giralda. El sentido de la trascendencia que veremos ahora más despacio. Creo que merece la pena que nos paremos en esa referencia brevemente. Aquí tenemos el Tolos de Delfos, esa forma circular, un edificio representativo, un edificio pequeño, acotado, pero sin embargo es ejemplo de la arquitectura, es venerado. La ciudad de Tingat, los romanos tenían otra manera de convencer, muchísimo más rotunda. De un pequeño edificio pasamos a un urbanismo tremendo, brutal. La planta de Tingat, que no he conseguido traerla con nitidez y por eso no la traigo, tiene la secuencia de la Plaza de España a su llegada al Ágora. Tiene ese paseo y esa visión frontal de lo que queremos ver. La muestra de la Plaza de España desde el camino adecuado, ahora mismo se entra por un lateral, se entró en su día por un lateral y no es el camino por el que hay que entrar desde el río, como a la Plaza de América, desde el río. Tienen ese final,
ese final que además recoge con esa forma curva, acoge, pues lo tenemos en la arquitectura clásica y ha sido replicado y lo seguiremos replicando. El orden en todo esto, en la conquista, en convencer. Las plantas de iglesia de cruz griega, ¿no? Esta es la primera iglesia de cruz griega que está desaparecida, es la iglesia de los apóstoles en Constantinopla. Y es muy, muy evidente, ¿no? Otra vez la cuadratura del círculo, ¿no? Y ahora con un pórtico de entrada. Algo así tenemos también en Pabellón Real. Las referencias de Pabellón Real a nivel formal y a nivel lenguaje la tenemos en la Catedral de Granada, en la capilla anexa a la iglesia principal de Diego de Siloé. Otra vez el camino circular, otra vez ese pórtico de entrada, otra vez dejar atrás lo que es una planta de cruz latina y volver a esa forma que encierra, ¿no? La sabiduría. Y lo que importamos o lo que no tenemos, lo traemos, ¿no? Los ingleses, los landscapers. Esto es un fotograma de la película de Orgullo y Prejuicio de la novela de Jane Austen. Como esos paisajes los inventamos, ¿no? Los arquitectos ingleses pues eran verdaderos maestros en recrear esa arquitectura clásica en su paisaje, una arquitectura que jamás se había dado con ese verdor. ¿Quién hace posible esto? Hoy en día no tenemos a nadie que haga posible esto. En los imperios, pues el Imperio Romano tenía quien hiciera posible todo ese despliegue de arquitectura y de monumentalidad, y en los tiempos de Gaudí y en los tiempos de Aníbal González, pues había quien lo hiciera posible, los mecenas, ¿no? En esto también se parecen estos dos artífices de toda esa cultura, ¿no? Como dice Susan Sontag, los fantásticos edificios de Gaudí en Barcelona no son solo extravagantes por su estilo, sino porque revelan la ambición de un hombre de hacer la tarea de una generación, de elaborar una cultura. Eso es lo que pretendió Gaudí en su día y lo que pretendió Aníbal también en el suyo. Ambos también se fueron demasiado pronto. Quizás ya tenían cumplido todo lo que tenían que hacer o era demasiado lo que habían hecho, ¿no? Otra vez la idea de tocar el cielo, los skylines de Barcelona y de Sevilla en la proximidad, ¿no? de las torres de nuevo. Las similitudes entre Aníbal y Gaudí siguen. Lenguajes ligeramente diferentes, pero con ese deseo de tocar el cielo. Si en el ágora griega el hombre no tenía necesidad ninguna de tocar el cielo, simplemente se elevaba ayudado por el desnivel del propio terreno y subiendo algún escalón, ellos tenían a los dioses viviendo con ellos. Nosotros, en nuestra cultura, hemos tenido a nuestro Dios demasiado lejos de nosotros. Por eso, el arquitecto necesita lanzarse al cielo de esta manera. He traído este artículo porque antes que Peli fue Aníbal González el que quiso rebasar la altura de la Giralda con su inconclusa iglesia en La Boaira. Ahí lo dejo, una obra que se lanzaba al cielo y que también tenía grandes ambiciones de conquistar el suelo, ¿no? Él era un hombre de grandes actuaciones. Resumimos de nuevo con el paseo circular. Simplificamos todo lo que hemos visto en dos imágenes, la imagen de Plaza de España y la imagen de Pabellón Real, con algo que ya nos adelanta por dónde va a ir la nueva capa que vamos a añadir en nuestra idea de proyecto. Tenemos la sala central, tenemos la fuente. Creo que los dibujos hablan por sí mismos.
Pues creo que hasta aquí hemos conseguido acercarnos mucho a la emoción del edificio y hemos conseguido saber que el edificio quiere limpiarse de todos esos añadidos del 68. He traído solo esta imagen porque si estoy tratando de humanizar el patrimonio, pues no voy a mostrar sus daños a nivel físico. No lo haría con una persona, no lo hago con un edificio. Para eso estaremos en la didáctica si conseguimos empezar la obra y conseguimos echar a andar, ¿no? Porque es un proceso que yo conozco, que conocen todos los que han trabajado conmigo, que conocemos el edificio en profundidad y que iremos contando en ese proceso de recuperación, porque creo que los procesos pues hay que contarlos, porque cuenta mucho más el proceso que el resultado final. Yo creo que es mucho más apasionante el contar pues este tiempo previo. El edificio lo hemos conocido lo hemos abierto prácticamente en canal sin tocarlo, sin agredirlo demasiado. Hemos visto cómo en el 68, en ese furor por reaprovechar lo que llevaba años abandonado, pues se decide que este pabellón debe adaptarse a un uso administrativo. Y todos esos volúmenes puros que tenía en origen, pues se ocupan por entreplantas que no tienen en cuenta nada, ni arcos de paso, ni logias abiertas al parque, ni elementos que podríamos llamar decorativos o no, que tienen todo el sentido, que ahora veremos que tienen todo el sentido, porque ya nos están contando parte de lo que se iba a exponer. Y eso es una idea muy bonita que se ha recuperado en este proyecto, que el edificio se cuente a sí mismo, pero además que todos esos capas las leamos como estratos. No vamos a leer líneas en un libro de arriba a abajo, sino vamos a leer líneas como los arqueólogos de abajo arriba. Y vamos a ver con lo que contamos qué podemos recuperar y qué no podemos recuperar, pero nos vamos a valer de la técnica, que para eso la tenemos, para recuperarlo. Y eso será parte de la capa que nosotros podemos aportarle al edificio. El edificio, después de todas las pruebas a las que se le ha sometido, lo hemos tenido testado durante un año, a ver si tenía movimiento, si la fisura, lo hemos hecho hipótesis de descarga, de carga. El edificio parece que nos va a responder bien, que lo que no se comportó bien desde el minuto 1. Las cresterías arriba son muy esbeltas, el viento que antes no se tenía en cuenta en los cálculos, ahora sí, pues ya funcionaba mal en origen y hubo que atirantar, son tirantes de origen, y ahora lo que vamos a hacer con la intervención pues es afianzar o revertir esa apertura que tiende de manera natural a abrirse en su coronación, estabilizarlo y ir eliminando y sumando, eliminando y sumando, siempre con el criterio de dejar sus volúmenes limpios en origen y eliminar toda esta entreplanta añadida y funcionamiento completamente ajeno a él, ¿no? A su origen. Nos aparece la imagen, volvemos otra vez al concepto del presente continuo extendido, porque ya hemos visto que Aníbal elige quedarse con ese lenguaje regionalista o lenguaje del sur o lenguaje arabaizante. El pabellón real no, es un neogótico. Pero si leemos a Ortega y Gasset, en 1945 nos decía esto sobre el carácter andaluz. Solo puede imitarse a sí mismo el que es espectador de su propia persona, y solo es capaz de esto quien se ha habituado a mirarse a sí mismo, a contemplarse en su propia figura y ser. Esto que produce a menudo el penoso efecto de hacer amanerado al andaluz, a fuerza de subrayar deliberadamente su propia fisonomía
y ser en cierto modo 2 veces lo que es, demuestra, por otra parte, que es una de las razas que mejor se conoce y saben de sí mismas. Tal vez no hay otra que posea una conciencia tan clara de su propio carácter y estilo. Merced a ello es fácil mantenerse invariablemente dentro de su perfil milenario, fiel a su destino, cultivando su exclusiva cultura. Después de esta reflexión de Ortega y Gasset, ¿qué tenemos que hacer con Aníbal González? Posiblemente esto sea la mejor definición que yo he leído nunca de lo que es el regionalismo, de lo que es el estilo andaluz, de lo que es la Feria de Sevilla, de lo que es la Semana Santa. Lo dejo ahí. Yo no tengo respuesta para esto, solo me interrogo y elijo el presente continuo. Vamos a actuar con este edificio en esa continuidad. Hemos hablado de estratos. Vamos a sumar en nuestra actuación un estrato más, una visión espacial y del conocimiento que no se ha tenido hasta el momento, valiéndonos, por supuesto, de la altura que nos permite el interior del edificio, pero no con la brutalidad del 68, sino con la espiritualidad que el mismo edificio nos propone. Antes veíamos ese deseo de Aníbal y de su maestro Velázquez Bosco de naturalizar la arquitectura o de arquitecturizar la naturaleza. He traído 2 imágenes de las 2 exposiciones, una del 29 con el pabellón real y los pabellón arqueológico, la Plaza América, y la otra del pabellón de Finlandia, de la exposición del 92. Una no necesita o no quiere hacerse más referencia de la naturaleza que lo que es el adorno, lo que es un complemento. Renuncia al modernismo porque no quiere avanzar más en esa referencia en la arquitectura de la propia naturaleza, de las propias estructuras naturales que luego hemos ido evolucionadas y mostradas mucho más claras en arquitectos como Calatrava, ¿no? Con un conocimiento también de las estructuras muy superior quizá a lo que tenemos los arquitectos, ¿no? Pero ahí se avanzó en ese sentido en la naturalización de la arquitectura, de la ingeniería incluso. Aquí un movimiento de la naturaleza, como es esta falla que hay a la derecha, inspira el pabellón de Finlandia, ¿no? Sede, por otra parte, ahora del FIDAS, donde están los fondos de la arquitectura regionalista. Tenemos 2 polos que pivotan en las 2 exposiciones, 2 edificios que pueden recoger esas visiones de la ciudad, de la arquitectura de la ciudad, de su evolución, de sus capas. No hay que negar ninguna, hay que mostrarlas todas, pero mostrarlas ordenadas y mostrarlas con sentido, ¿no? Sin peleas, sin disputas, aceptando que esta ciudad marcha a 2 velocidades. El día que esas 2 velocidades se pongan de acuerdo, la ciudad volverá a dispararse, como lo hizo en el barroco. Hacemos memoria. Creo que he dado demasiados datos, he dado demasiadas imágenes, pues vamos a hacer una recapitulación. La síntesis nos la da el catálogo del Plan General de Sevilla, definiendo muy bien cuáles son los ámbitos del BIC del Parque María Luisa y los niveles de protección que tienen cada uno de los edificios que se insertan en ese jardín y en concreto pues cuáles son los del conjunto de la Plaza de América, en la que se inserta el edificio más pequeño de la exposición del 29, pero el que tiene mayor carga simbólica de todos. La publicación de mi amiga Cristina, el plan director de edificios municipales y referencias actuales, el interior
del pabellón Velázquez, de Velázquez Bosco, la iglesia de San Pedro en Siracusa, que fue premio al patrimonio italiano en 2008, y la referencia más actual que he encontrado yo, que podamos asimilar lo que es la artesanía hecha por las manos del que vive en un territorio, del que vive en la ciudad, del que lleva su trabajo, su barro, su raíz, su cava trianera, podríamos decirlo, en África. Curiosamente, todas estas personas llevaron sus vasijas para construir una biblioteca del arquitecto David Queré, que ha sido recientemente premio Pritzker de arquitectura. O sea, que tenemos referencias a la unión de la arquitectura con la artesanía recientes y premiadas, ¿no? Cosa que ya hizo Aníbal y el movimiento del Art and Craft. Cerramos el círculo y cuando nos alejamos en el zoom y vemos la ciudad y la doblamos en un pañuelo 2 veces, pues a mí me apareció esto. Me apareció el Alcázar y si yo doblaba por la avenida María Luisa, tenía el pabellón real. Alcázar, Carlos V, Descubrimiento de América, pabellón real, corona. Si doblo el pañuelo en otro sentido, avenida de Isabel la Católica, que une el Alcázar con el pabellón real en su prolongación. Tengo Altadis y tengo Centro de Industrias Creativas Magallanes. Altadis está en Juan Sebastián Elcano, el centro se llama Magallanes. Detrás de todo esto, detrás del pabellón real, está Felipe II. Felipe II es el rey arquitecto que situaba sus edificios según las constelaciones celestes. Él creía también en la voluntad superior de los lugares, de las ubicaciones, algo en lo que pensar. ¿Quién está manejándonos a nosotros? ¿Quién nos está mandando mensajes a nosotros? Nosotros lo que podemos hacer es interpretar lo que nos dicen, estar abiertos a entender y a partir de ahí ponernos a trabajar, ponernos a dibujar, que es lo que sabemos, como locos, con cuadernos, con colores, con sentimientos, con inmediatez. Estos dibujos están hechos en plena confinamiento, en mi casa, sin ningún medio técnico porque los ordenadores estaban y no se podían ir a por ellos, y nos pilló a todos encerrarnos de viernes a sábado y no salir. Pues hay que ponerse a dibujar, hay que ponerse a crear, y van saliendo desde 2019. Este proyecto se está gestando, ya estaba limpiándose el edificio del pabellón real, ya estaban recuperándose esas luces y sombras, esa relación con el parque, la presencia del agua, la importancia de ese camino ascendente que luego va evolucionando, que luego te vas dando cuenta que los estratos que tiene el interior, que esos zócalos que en su día contaron hazañas de reyes, hazañas de la corona, hoy nos están contando otra cosa, y que hay una sala que se llama Santiago, y que esa sala de Santiago nos propone ese camino ascendente, ese camino que sube, ese camino que nos va a dar ese estrato más, que nos va a dar la oportunidad de contar con algo más de superficie, donde mostrar conocimiento. Las iglesias de la Orden de Santiago cuentan con una galería superior que la circunda para que el peregrino suba y descanse y no interfiera en lo que está pasando abajo. Algo así se recupera en el proyecto de Pabellón Real. Abajo hay 2 imágenes ya con el edificio recreado, el edificio limpio y el edificio
con esa escalera que se plantea por necesidades evidentemente funcionales también y por accesibilidad, lo que nos contaba Paco, pero que no está situada en una sala cualquiera, está en la sala de la Orden de Santiago, porque lo que se pretende es dar ese plus más en la didáctica del edificio, mostrar ese camino ascendente. ¿Qué es lo que hemos ganado de entrada, sin hacer proyecto ni tan siquiera plantearnos esas imágenes finales? Pues algo que no teníamos, que son los levantamientos, todo un archivo gráfico con el que no se contaba de este edificio, que lo que teníamos eran esos dibujitos originales muy perdidos, muy maltratados, muy mal reproducidos de Aníbal, ¿no? Ahora tenemos unos levantamientos que nos permiten pues esa biblioteca completa para conocerlo, ¿no? Para conocer realmente el estado de conservación, a qué podemos aspirar con él, qué tenemos que mejorar, cómo lo vamos a enseñar a andar, y el estado actual y el estado primitivo realmente bien dibujado, fiable, ¿no? Ese archivo documental de referencias, ¿no? Que nos hemos ganado con la confianza que hemos establecido con su autor. Él mismo nos ha abierto su archivo de referencias, su biblioteca, su conocimiento, su contradicción, incluso su alma, ¿no? Hay que meterse mucho en la piel de los demás y hacer ese ejercicio de humildad, de decir, mi papel aquí no es ni principio ni final, yo soy simplemente un instrumento de continuidad, ¿no? Un instrumento que está aquí para que lo que ha vivido hasta ahora y se lo ha ganado, pues siga viviendo y recupere esa dignidad. Paco, antes de que yo viniera hoy, ya me había propuesto esta intervención hace más tiempo. Los tiempos se van retrasando por... no se sabe por qué, pero van cogiendo su camino o su ritmo. Nos planteamos y nos preocupamos por si estamos llegando a tiempo o realmente estamos llegando tarde. Traigo como final y como conclusión algo que escribí hace ya unos años para un ciclo de recuperación de arquitectura mudéjar en la Vega del Guadalquivir. Esto es para la recuperación de la iglesia, es una poesía que escribí, yo escribo, pero normalmente no leo lo que escribo, y me pidieron que, unido a la música, y ya que estamos aquí en Bellas Artes, que aúna pues todas estas disciplinas artísticas, con la música de órgano hiciera una composición para llamar la atención sobre estas iglesias en riesgo, y esto fue lo que salió. Un instante más y será tarde. Sueño que atrapo el tiempo, qué inmenso poder. Sueño que veo más allá del horizonte, qué paz en mi alma. Música y luz bailan al viento, el milagro se acerca, la puerta se abre. Bailo, giro y giro con los vilanos. Entro en la cámara oscura y veo al fondo brillar la imagen. Afortunado tú, Pedro, que supiste ver. Afortunado vosotros, María y Gabriel, que afuera siempre mirasteis. El sol de poniente marca tu cara y tus pies, mujer. ¿Dónde estás tú? Siempre tú. Renacido en invierno, en primavera, resucitado. Volveos, ya huele el aire, a incienso, a flor, a trigo, a sol. Atentos, mirad, un instante más y será tarde. Pues en ese punto estamos. Un instante más y será tarde. Muchísimas gracias en nombre de todos los amigos que nos encontramos aquí, Maribel. Creo que nos has proporcionado instrumentos de conocimiento para, como tú decías, reconocerlo de nuevo en un patrimonio ahí desubicado del que no conocíamos casi su existencia, salvo una especie de imagen rápida que todos tenemos cuando pasamos por allí,
y nos motivas mucho a seguir el proceso de obra de este edificio y espero que cuando la culminéis pues podamos hacer una visita y un reconocimiento de ese. Yo espero que se pueda hacer antes, que se pueda hacer durante. Sí. Y que se pueda hacer al final y que todos lo disfrutemos. Desgraciadamente no está en mis manos ni en las manos de ninguno de los que estamos aquí, pero sumando voluntades y llamando a todas las puertas que conozcamos, yo creo que podemos hacer mucho más que si nos quedamos callados. Y por eso estoy aquí hoy. Presencia y quiero lógicamente agradecer también al delegado de defensa del sur que nos haya acompañado esta tarde y que todos hayamos participado de la emoción expositiva que nuestra ponente ha presentado, además con grandes ribetes poéticos que lógicamente nos llegan muy al alma. A todos muchas gracias y hasta pronto.